Considerado como el padre, la leyenda, el ícono, el dragón y máximo exponente del arte marcial, sí, no hubo ni habrá otro como él. El mayor símbolo de las luchas quien hasta el día de hoy sigue cosechando discípulos y dejando influencias a todo el mundo. No existe ninguna estrella del cine de las luchas o las peleas que no hayan sido influenciado por él. Sí, amigos, hablamos del mítico Bruce Lee, el guerrero marcial más grande de todos los tiempos, un hombre que demostró más de una vez que la victoria no está en los músculos ni en la fuerza bruta, sino en la mente, sí, en la constancia, en la técnica y en el sentirte conectado contigo mismo. Su bestial rapidez y los reflejos que empleaba a la hora de un combate eran simplemente sobrenaturales. Es por eso que a lo largo de su vida le demostró al mundo ser el máximo peleador que la historia nos ha podido ofrecer, convirtiéndose en el pináculo de la humanidad en lo que a las peleas se refiere, derrotando a todo tipo de oponentes y opacando a todo tipo de artes marciales. Pero más allá de todos sus logros como peleador, también le tocaron difíciles peleas fuera del arte en sí. Desde que nació ya estaba peleando mentalmente con el hecho de que había un supuesto demonio que atormentaba a su familia y que en tiempos pasados este le había quitado la vida a su hermano. Otra de las luchas que tuvo, y quizás la más fuerte de todas, era contra el racismo que se respiraba para aquel entonces, ya que en los Estados Unidos nadie tomaba a un chino en serio, esto por más talentoso que fuera. Dicho por su propio médico, él era el hombre con el cuerpo más sano y ágil del universo, pero su mente, su cerebro estaba agotado, cansado y ciertamente afectado por la colapsada vida que tuvo en tan pocos años. Su muerte hasta el día de hoy sigue siendo el mayor de los misterios. De la parte oficial se dice que su cabeza colapsó por un edema cerebral, es decir, una acumulación de líquido en los espacios intracelulares, los cuales aumentan el tamaño del cerebro de forma anormal. Como lo dije, esta es la versión médica u oficial de su deceso, pero existen otras teorías. Una de ellas se cuenta que la mafia china fue la que atentó con su vida por violar las leyes sagradas al enseñarle las artes marciales chinas a ciudadanos estadounidenses. Por ello atentaron con su vida y tiempo después con la de su hijo. Otras versiones de su muerte cuentan que Bruce Lee se enfrentó al demonio que venía atormentando a su familia por generaciones, pero al enfrentarlo murió y por ello el colapso de su cabeza. Son muchos los misterios y las cosas que envuelven esta dolida partida, pero para la historia su legado ha quedado, y sin lugar a dudas hoy conoceremos la historia y el deceso del guerrero del combate más grande de todos los tiempos, sí, Bruce Lee. Bruce Lee nació un 27 de noviembre del año 1940. Aunque creció toda su infancia pensando que nació en China, su padre le confesaría que realmente él nació en la ciudad de San Francisco, California, Estados Unidos. Como nota curiosa, nació en la hora y el año del dragón, que según las tradiciones de la astrología china es un presagio de buena suerte. En él creció una especie de sentir que él era el elegido para grandes cosas. Según los papeles entregados por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, Bruce Lee fue inscrito con un nombre chino y otro americano. El nombre chino era Jun Fan, pero años más tarde su padre le revela que su verdadero nombre era Bruce. Sí, Bruce Lee. Desde muy temprano, a los 3 meses de edad, el pequeño Bruce comenzaba a tener problemas, ya que su familia decidió regresar a China porque sus otros hijos estaban ahí. Al llegar a China, sus padres lo apodaron con un nombre de niña, Sai Fong, y lo vestían de niña, porque tenían una superstición de que sus hijos varones estaban malditos por un demonio que los perseguía. Su papá, llamándolo y vistiéndolo como niña, pensaba que así podía engañar al demonio que persiguió a sus antepasados. Al ir creciendo, Bruce Lee demostraba de que no le tenía miedo a nadie. De hecho, su principal característica era su mal carácter,
Durante su niñez comenzó a asistir a la primaria Tak-Sung, que estaba a algunas cuadras de su casa, y cuando tenía alrededor de 12 años, fue inscrito a un instituto católico, el Colegio de La Salle, donde fue expulsado por mal comportamiento. Por aquel tiempo él no estaba interesado en la escuela, su actitud hacia los profesores y directores del colegio era desafiante. Solo era un muchacho que iba a clases en busca de peleas. Su padre le enseñó las bases del arte marcial Tai Chi Chuan, esto como sistema de defensa, pero también para que ocupara su tiempo en otras cosas y dejara los malos pasos. Su amigo le propuso aprender el estilo chino del Wing Chun y Bruce aceptó. Cuando iban por primera vez a la academia, vio que su maestro sería el legendario Ip Man. El mejor maestro imposible estaba parado frente a quien sería el mejor y más legendario de sus alumnos. Bruce, al conocer a Ip Man, no fue muy respetuoso, por lo que el maestro trató con su carácter de forma severa y decidió que Bruce no merecía aprender el arte del Wing Chun. Bruce decidió volver al día siguiente con humildad y respeto, y entonces el maestro Ip Man le dio una oportunidad. ¿Por qué quieres aprender artes marciales? Para pegar a la gente que no me gusta. ¡Qué arrogante! Bruce estuvo entre 3 y 4 años aprendiendo Wing Chun, bajo la tutela del gran maestro Ip Man. Por aquellos tiempos había torneos interescolares y Bruce decidió formar parte en todos los torneos posibles. En esos torneos Bruce Lee venció a los mejores alumnos, luego se enfrentó a maestros e incluso llegó a noquear hasta boxeadores. Estaba en un nivel muy e inexplicablemente alto. Hasta el mismo Bruce Lee se mostraba anonadado de su destreza y le preguntó a su maestro Ip Man la razón por la cual él siempre le ganaba a todo aquel que se le enfrentara, y el maestro le respondió que todo se debía a que él, mientras entrenaba, iba mejorando el arte marcial que aprendía, es decir, que todo lo que Ip Man le enseñaba él lo aprendía y lo mejoraba al mismo tiempo. El alumno superaba al maestro incluso en medio de las enseñanzas. Sin lugar a dudas era un don, y Bruce Lee explotó su don en las artes marciales. Con el tiempo Bruce Lee sería popular en su barrio y el mal temperamento se apoderaría de él nuevamente. Los padres de Bruce Lee decidieron que la única alternativa que les quedaba era mandar al joven problemático lejos de Hong Kong, para que así pudiera tener una vida más segura y saludable. El 29 de abril de 1959, con 18 años de edad y con $100 en el bolsillo, el problemático Bruce Lee abandonó Hong Kong y partió hacia San Francisco, Estados Unidos. En el año 1961, Bruce Lee ingresó a la universidad y se especializó en filosofía, pero su pasión por las artes marciales no la podía dejar a un lado, por lo que al siguiente año comenzó a dar clases de Kung Fu en los campos de la universidad. Y fue durante el transcurso de una de sus clases que conoció a una chica llamada Linda Emery Caldwell, sí, la futura madre de sus hijos. Todo parecía mejorar para la vida de Bruce, pero pronto uno de sus más grandes problemas llegarían, sí. Hablamos del racismo estadounidense. Incluso la madre de su novia lo insultó diciéndole que un hombre chino no podía ser la pareja de su hija, que qué clase de hijos podrían tener. Bastante enojado y afectado, Bruce se fue a vivir con su prometida, sin el apoyo de su familia. Con sacrificio formaron su primera escuela oficial de artes marciales. Lo que parecía ser la solución se convirtió en un segundo problema, ya que la comunidad china local se negaba a que él enseñara a los estadounidenses el arte del Kung Fu. Bruce Lee ignoraba todas las amenazas y seguía dando sus clases. Su lema era que estaba decidido a enseñar a todo aquel quien de forma sincera lo pidiese. El Kung Fu no les pertenece a los chinos, le pertenece a quien verdaderamente quiera aprender.
Esto escandalizó a la mafia china y prontamente recibió amenazas, por lo que aceptó una pelea en la que si ganaba podía enseñar su estilo de combate, pero si perdía jamás podría hacerlo. Era como que si todo el problema entre ellos lo iban a decidir en una última pelea, en donde, como lo dije, si Bruce Lee le ganaba al mejor representante de la comunidad china, entonces Bruce tenía el permiso de enseñarle a quien quisiese, por lo que se enfrentó ante el artista marcial chino más fuerte de ese entonces, Wong Jackman, el luchador en representación, como lo dije, de la comunidad tradicional china de San Francisco. Bruce Lee no solo le ganó, lo destrozó y le hizo pedir que se rindiera, pero una vez terminada la pelea de manera sucia, el rival, siendo un mal perdedor, lo atacó por la espalda. Esto cuando ya Bruce Lee no estaba en la pelea, ya se estaba retirando a recoger sus pertenencias. La patada sucia fue en la columna, lo cual dejaría a la leyenda china paralítico por un año. En este proceso Bruce Lee entró en depresión. Los médicos le habían dicho que ya no podría caminar y que sus sueños de lucha allí se habían terminado. En ese momento, luego de varios meses de rabia y depresión, pudo reflexionar. Podríamos decir que entró en conexión consigo mismo. Decidió luchar otra extrema batalla, y esta era con su propio cuerpo. Con una inquebrantable constancia y con la ayuda de su esposa, logró ponerse de pie. Ya su hijo, el muy recordado cuervo Brandon Lee, había nacido, y este era otro motivo para que él siguiera adelante. Una vez rehabilitado, Bruce Lee quería demostrarle a todos que su estilo de vida y arte marcial llamado el Jeet Kune Do es el arte o estilo de lucha que él mejoró de su maestro Ip Man. Bruce Lee, confiado, aseguró que su estilo era superior al resto. Por lo tanto, escuchen bien, convocó a todos los líderes de las distintas artes marciales mundiales, incluyendo al boxeo. A todos los convocó en un solo lugar. Los pesos pesados del boxeo, los mayores luchadores del kickboxing y los maestros de artes marciales como el karate, el judo, el taekwondo y todo el resto de las artes estaban allí, y Bruce estaba dispuesto a retar uno por uno a quien se atreviese. Esto diciendo que podía vencer a cualquier oponente en menos de un minuto. Al anunciar esto, todos se rieron, lo menospreciaron, hasta que alguien dijo acepto. ¿Y saben qué? Aquel perdedor que le partió la columna suciamente hace un año atrás fue el que lo retaría nuevamente. Su esposa, cuando vio que se trataba de ese sujeto, preocupada le dijo a Bruce que no aceptara el combate, porque otra fractura en su columna lo dejaría inválido para siempre. Bruce Lee, de manera confiada, le respondió lo siguiente: tranquila, porque solo me tomará un minuto. Tal fue la paliza en venganza de un Bruce Lee que ya le tenía guardado un resentimiento, que sacó a su rival del cuadrilátero. Totalmente furioso, Bruce Lee solamente le tomó un minuto para partirle varias costillas, dejando en un estado vegetal a su oponente. Podríamos decir que se vengó de lo que le hicieron y le demostró al mundo de lo que él estaba hecho, asimismo ganándose el respeto de todos los presentes y demostrando que su arte marcial llamado Jeet Kune Do estaba por encima del resto. Este hecho dio vuelta a todo el planeta. Se le estaba conociendo como el mejor peleador entre todos. Recibía retos a diario, derrotando a distintos peleadores de distintas artes marciales. En entrevistas muchos lo miraban de forma ególatra, pero es que por más confiado que hablara, él decía la verdad. Sus palabras siempre fueron las siguientes: no tengo miedo a ningún oponente. Soy autosuficiente y no me preocupa. Cuando tomo la decisión de luchar o de defenderme, ya no hay más que hablar, se acabó, y no me hagas enfadar, porque si lo haces, más te vale matarme antes. Y sí, amigos, tan solo le bastaba un golpe seco, pero con una gran técnica que podía derrumbar a quien se le enfrentara, todo de una manera bestial. Este golpe era llamado el chi, o el golpe de una pulgada.
el cual consistía en conectar tu mente con tu cuerpo, cerrar los ojos, respirar profundo y concentrar toda la fuerza de tu cuerpo y alma en un solo puño. El resultado siempre fue devastador. Él era una sensación. Estando vivo supo que era y sería el mejor peleador de todos los tiempos. Fue así como se le abrieron las puertas al mundo del cine y el espectáculo, el cual también era otro de sus sueños. El primero de sus papeles fue en la serie televisiva El Avispón Verde, donde interpretó al recordado Kato. En más de una ocasión sería Kato quien se robara la atención del mismo protagonista, pero detrás de las cámaras no todo era positivo. Tuvo que aguantar tratos racistas en los rodajes, donde no le permitían ni siquiera que se quitara la máscara. Su aspecto chino incomodaba a los demás en el set. En Hollywood el racismo de las demás estrellas hacia él era notorio, y todo simplemente por ser chino. Siempre buscó protagonizar su primera película, pero lo rechazaban. Según ellos decían que un rostro chino en una portada estadounidense no vendería. En una ocasión le prometieron protagonizar una serie, pero luego el papel se lo dieron a otro. No le importaban sus habilidades, simplemente no querían su cara para ningún proyecto. Esta decepción colmó su paciencia y con odio se fue de regreso a China, sí, donde allí formaría un gran imperio a nivel cinematográfico. Su primera película llamada El Gran Jefe fue un éxito total, incluso saliendo de las fronteras de China. Su país de ascendencia sí le dio el apoyo que en Estados Unidos nunca tuvo. En otra de sus películas, El Retorno del Dragón, contactó a uno de sus amigos que tenía en los Estados Unidos. Sí, hablamos del ícono Chuck Norris, donde en una batalla épica para la historia vimos cómo la leyenda china sería la única persona en derrotar al invencible Chuck Norris. Podríamos decir que ya estaba feliz, estaba haciendo lo que quería, protagonizando películas en China. Al final de cuentas, él solo quería la aprobación de un público que no mirara su color de piel, pero bueno, pronto el cine lo absorbería sobremanera. Se especializó también detrás de las cámaras, escribía, dirigía y producía sus propias películas. En algunos casos quedaba tan exhausto que llegó a usar dobles en varias escenas. Estaba enamorado de lo que hacía, pero al mismo tiempo cansado. Pronto se dio cuenta que empezaba a descuidar a su esposa e hijos, pero a veces este es el triste sacrificio que hay que hacer para dejar tu nombre en lo más alto. Sus películas ya empezaban a recorrer el mundo, y desde China su nombre empezaba a retumbar de nuevo a los Estados Unidos. Varios directores y gente de la empresa cinematográfica de Warner vieron todas las películas que Bruce había hecho por su cuenta en China. Pronto se darían cuenta del gran talento que ellos habían rechazado cuando él estaba en Estados Unidos, por lo que de una quisieron contactarlo para el más grande de los proyectos. Sí, estamos hablando del filme Operación Dragón, película que apocalípticamente sería la última en su vida y al mismo tiempo sería la que le daría la fama mundial que él tanto anhelaba. Poco antes de este filme, Bruce Lee conoció a Bolo Yeung, quien lo recomendó para la película. Ambos eran nuevos amigos, pero también fuera del filme se llevó a cabo un reto histórico. El famoso villano Bolo Yeung retó en la vida real a Bruce Lee. Pensaron que la corpulencia de la Bestia del Este aplastaría a un imponente Bruce, lo cual no fue así. Bruce Lee demostraría una vez más que las peleas no se ganan con la fuerza bruta. Dejó tirado en el suelo a un Bolo Yeung quien se arrepentiría de haberlo retado. Pero bueno, retomando su estancia en el filme de la película, allí varios de los productores notaron que Bruce a veces se sentía fuera de sí. Le hablaban y era como si él estuviese en otro planeta, con una mirada perdida, y luego reaccionaba. Su colapso mental empezaría a arrojar síntomas. Durante una de las sesiones del filme Operación Dragón, Bruce empezó a sentirse peor. Cortó una escena y decidió ir al baño. Solo dijo que quería refrescarse, pero en dicho lugar comenzó a tener convulsiones y vómitos. El filme pudo completarse, pero veían que algo en él no estaba bien. Visitó a su médico y este le dijo que
que físicamente estaba en su mejor momento. Incluso le confesó que a pesar de tener 32 años, tenía el cuerpo tan sano como el de un atleta de 18. Lo que no sabían es que su problema estaba en la cabeza. Decidió retomar su vida y seguir entrenando, hasta que finalmente sufrió un colapso, sí, el edema cerebral que le quitaría la vida. Para sorpresa del mundo, Bruce Lee partió 3 semanas antes del estreno de la película Operación Dragón, noticia que conmocionó al mundo. Tristemente tuvo una vida muy corta, partiendo el 20 de julio de 1973. Pronto los rumores y teorías de muerte empezaron a crecer. Como lo dije en un inicio, una de las teorías se cuenta que la mafia china fue la que atentó con su vida. Esto por violar las leyes sagradas al enseñarle las artes marciales chinas a ciudadanos estadounidenses. Por ello atentaron con su vida y tiempo después también con la de su hijo. También otras versiones de su muerte cuentan que Bruce Lee se enfrentó al demonio que venía atormentando a su familia por generaciones, pero en medio de aquel enfrentamiento en su cabeza, su cerebro colapsó. Son muchos los misterios y las cosas que envuelven esta dolida partida, pero como lo dije, de la parte oficial, la parte que los médicos y la policía probó es que sufrió un colapso por un edema cerebral. Su funeral hasta el momento es el más grande que se ha llevado a cabo en toda la historia de China. Y bueno, tristemente de manera física ya no está entre nosotros, pero su legado va a seguir perdurando por generaciones. Demostró e hizo tanto en tan poco tiempo. Bruce Lee fue el hombre que le abrió el camino a todas las estrellas marciales habidas y por haber, estando por encima de figuras míticas como Jackie Chan, Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal y entre otras más. Esta ha sido la historia del dragón de las artes marciales, sí, la vida de Bruce Lee.